Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. La primera vez que invitamos al ex congresista Richard Arce, que representó a un sector de la izquierda por Apurímac en el Congreso, y a la señora Lourdes Alcorta, que representó a un sector de la derecha por Lima. Y los hemos invitado ahora, que está teniendo lugar un día de pleno, para que me digan si en esas últimas semanas se han formado nuevas opiniones sobre la calidad de este Congreso. Señora Lourdes Alcorta. Gracias, Fernando. Buenas noches. Te robo 5 segundos porque quiero manifestar mi rechazo y repudio a este congresista de Alcácer de querer imponer con un proyecto de ley el matrimonio infantil con menores de 14 años. Lo que quiere este miserable es legalizar y formalizar que la niña violada se case con su violador. Es inaceptable. Lo deben de votar. Sin perjuicio Muchas gracias por tomar posición sobre ese tema delicado. Señor Arce tiene derecho también a dar su opinión sobre esto. Buenas noches. Evidentemente de condena. Ya tuvimos un congresista violador. Sí. Ahora tenemos a un congresista... Está preso. Discúlpame, hay que ser crudo. A mí me parece ser enfermo tratar de promover una ley para legitimar el matrimonio infantil. Eso es dice, absurdo. Esas son actitudes de los limeños que no conocen el mundo rural. Y acá hay una cuestión hay la objetiva. gente madurantes y en fin. Por supuesto que hay temas de tradiciones andinas y que podría testimoniar inclusive con la historia de mis abuelos, ¿no? Que mi abuela se casó a los 14 años y mi madre a los 15 años. Es una realidad, pero son épocas totalmente distintas. Pero fue consentido, ¿no? Fue un matrimonio consentido. Estamos hablando de una niña violada que lo obligan a casarse con el violador. No hay y mi abuelo era 2, 3 años mayor, era un muchachito. Recuerde bien que en esas épocas probablemente las familias eran inclusive numerosas porque empezaban muy jóvenes. El asunto es que acá hay una perversidad respecto a la utilización del matrimonio infantil para poder evadir la responsabilidad penal en casos de violación. Porque había una ley perversa también que garantizaba un matrimonio y evitaba la penalidad de ser violador si es que se casaba con la víctima. Una aberración total en la legislación. Bueno, estamos saliendo al menos de eso. No se aprobó. No, pero hay que zanjarlo y hay que cuestionar abiertamente a este abogado que tiene ese tipo. Hay que votarlo el Congreso. Por mí debemos votar a casi todos los congresistas de este momento. Es insostenible. Lourdes Alcorta, desde que no nos vemos, ¿ha mejorado o ha empeorado su imagen del Congreso actual? Lamentablemente ha ido empeorando. ¿Aún más de lo que ya nos dijo la otra vez? Sí. O sea, la institución hay que defenderla porque es la que tenemos hoy día. El problema es que hay congresistas que son impresentables, que no corresponden, que no funcionan. No puede ser que tengan leyes, no puede ser, es inaceptable. Yo así también repudio, rechazo que continúen con el tema virtual. ¿Por qué están en el tema virtual? ¿Quién más está en la comunicación virtual? ¿Por qué no van al Congreso? No es lo mismo un tema virtual, una comunicación virtual, una reunión virtual que ves por televisión, pero que no es lo mismo. Hemos sido parlamentarios, que te ves la cara, los movimientos, con quién hablas, te lo dices en su cara. Acá hay situaciones donde van a votar, están en la votación, llaman a uno por uno y no contesta. Y después cuando viene a votar, dice, ¿qué es lo que estamos votando? A ese parlamentario no le iban a aceptar la votación. En nuestra época descontaban. Te descontaban cuando ibas al Parlamento. 2 votaciones seguidas al Parlamento te descontaban. Señor Arce, ¿su opinión? Es muy importante que en este Congreso deberían cambiar, no solamente en el tema, yo le llamaría procedimental, ¿no? Porque es indignante con el tema de la ausencia que hay en cada sesión, sobre todo en las comisiones. Es sorprendente ver al presidente de la comisión ¿Nadie más? Y solo. Sí. Y se supone que las comisiones son espacios de debate, donde se tiene que dictaminar inclusive discutir y evaluar los proyectos legislativos, inclusive en comisiones de fiscalización. Hay comisiones investigadoras donde se requiere justamente el intercambio de posiciones exponiendo las pruebas. Todo esto no se da porque lamentablemente en el Congreso hay una especie de componenda para protegerse impunidad frente al tema de los mochasueldos, los niños y todos estos traficantes que tenemos en el Congreso, pero también para aprovecharse en esta circunstancia del tema de la virtualidad. Ninguna institución, menos empresa, el día de hoy trabaja en virtual. Estamos en era moderna, pero es totalmente distinto. La labor parlamentaria es de intercambio presencial, es insostenible. Señora Alcorta, ¿qué nos quería decir? La vi. No, es inaceptable que la Comisión de Fiscalización, ayer la Comisión de Ética,
O sea, no van al Congreso. ¿Por qué no van al Congreso? ¿Cuál es el tema? Las comisiones están totalmente vacías. Interpela a un ministro, pero ni siquiera los 24 que han firmado la interpelación, porque con 24 tú aceptas la verdad, ni siquiera están presentes. El ministro debería mandarse a mudar e irse. Entonces, señor presidente, me han interpelado, estoy acá, pero no hay congresistas. Una cosa que me sorprende a mí es que en las últimas semanas hemos cobrado conciencia de la situación económica peor de lo que esperábamos. Estamos llegando al año mal. Y esto ha sido reconocido hace 2 semanas por el ministro de Economía, Alex Contreras. Nuestra economía está en recesión. Él, naturalmente, lo dijo entrando al Congreso, Claro, con el objetivo de que le aprueben. suelten $5.000 millones para un crédito suplementario y hacer frente con eso a la reactivación y, en parte, también a temas de seguridad ciudadana y también de lucha para prevenir los daños del efecto del Niño. Pero hay un divorcio entre los intereses en el Congreso y la realidad económica del país, ¿o no? Hay un divorcio del propio ministro de Economía que está en la calle, no está en la reverenda luna. El tema de la recesión, él acaba de anunciar el día que estaba entrando en noviembre, porque en octubre se aprueba el presupuesto de la República. Y los 5.000 millones cuando, o sea, adicionales de endeudamiento, cuando no ha gastado su propio presupuesto solo para inversión. A septiembre de este año, el presupuesto solo para inversión, Fernando, no han llegado ni al 35%. Sí, pero eso no es el gobierno, ¿no? Es el Ejecutivo. No, el Ejecutivo, no. El Ejecutivo un poco más. Te ¿no? puedo demostrar ahorita y te puedo pasar el cuadro. El Ejecutivo, los gobiernos regionales, peor. Salud y educación del Ejecutivo, solamente para del Ejecutivo no lo han gastado. Seguridad, no tampoco. El Ministerio del Interior no han gastado su presupuesto para inversión. El Ejecutivo, Salud y Educación, me comprometo ahorita antes de irme a pasarte el cuadro. Señora Arce, usted ya... Y perdóname, y los gobiernos regionales, por la misma cosa va, por eso que hemos hablado acá otras veces, perdóname, una cosa rapidísima, que cuando reclaman acá que el pasado, que el tiempo, que el centralismo limeño, eso no es cierto. El Perú está descentralizado desde hace más de 15 años, con presupuestos y con nombramientos de directores directamente elegidos por los gobiernos regionales. Señora Arce, a ver, pongamos en un test a la afirmación que ha hecho Lourdes Alcorta de que estamos descentralizados ya. La presidenta Boluarte, en su discurso solemne del 28 de julio, prometió que este año se iniciaría la construcción de un hospital en Andahuaylas, su ciudad natal. No hay ni siquiera el presupuesto para eso. ¿Qué ha pasado? Es la realidad, ¿Por qué no se hace un hospital en Andahuaylas? Una precisión. Sí. En realidad es una obra que está paralizada por la corrupción del gobierno regional, en ese momento Elías Segovia. Es un proyecto que data en realidad del año 2008, 2009. Hasta la fecha estamos 2023 y no tenemos el hospital de Andahuaylas. Están en un arbitraje donde probablemente la empresa tiene todas las de ganar, porque inclusive compraron los equipamientos antes de que se construya. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Entonces, ¿el centralismo? No, corrupción. Seamos claros, las autoridades regionales. Corrupción en el gobierno regional. ¿De quién? Gobierno regional, que estaba a cargo justamente de la ejecución. Por eso, Elías Segovia está preso en este momento en la cárcel. Casi todos los gobernadores regionales. Evidentemente, pero acá hay un tema de fondo. O sea, también prometió el hospital Díaz de la Vega, que eso sí es un nuevo hospital en Abancay. Sí. Entonces, tienen que asignar los presupuestos para que se puedan emprender estas obras, porque se genera la expectativa en la población y la necesidad. Más aún si tienes este antecedente del hospital de Andahuaylas. Pero vayamos al tema de fondo, que es justamente la capacidad que tiene el Estado para ejecutar obras, porque desde provincias vamos a pedir presupuesto. Pero ¿de dónde sale la plata? La plata sale del presupuesto público. ¿El presupuesto público de dónde viene? Viene del aporte que hacen todas las empresas, pagan sus impuestos, y así se constituye. Con nuestro IGB, el último presupuesto general de la República bordea los 230.000 millones de soles, de los cuales tenemos que recaudar siquiera el 85% y el resto será con crédito que obtengamos para financiar ese fondo. El tema es, en una situación de recesión económica, y hay el tema de fondo, problemas en el corredor minero, tenemos problemas con el sector turismo, la pesquería está en una situación crítica, la agroexportación este año ha sido golpeada. Entonces, ¿cómo se puede generar ingresos? ¿Cómo se puede generar ingresos para el país? Fíjate, Fernando, si acá no se impulsa estos sectores económicos, Fernando. Entonces, ahí viene la contradicción, ¿no? ¿Cómo puedes tú desarrollar obras si no vas a tener ingresos? Tienes que incentivar el sector económico. Acá tienes el cuadro, te lo puedo mostrar, del MEF. Acá tienes. Yo le creo sobre palabras, no necesito verificar. Al septiembre. Tienes acá, por ejemplo, el tema solamente para inversión del Ejecutivo, 35%, educación, salud, 22%. A
septiembre, cuando un presupuesto para inversión se ha llegado al mes de octubre con un 85% de invertido, es una buena ejecución. Pero tienes 35, 20, 40% del Ejecutivo. No son gestores, no saben gestionar, no saben hacer nada. Y la plata de la reconstrucción es otro presupuesto, no tiene nada que ver con esto, es otro presupuesto igualmente mal pésimamente ejecutado. mal es porque no hay ejecutivos, y cuando están reclamando al tema servir ya no es el servir de antes, pues, de la época del quinquenio 2007-2008. Lo que pasa es que los gobiernos regionales están por ahí exactamente igual. No invierten nada, no han hecho absolutamente nada. Tú tienes, hoy día sacado el Ministerio de Economía, que una región como Ancash, que acá lo hemos conversado, Fernando, ¿sí? Ancash, con el distrito más pobre que es San Marcos, no tienen luz, no tienen agua, no tienen vías, no tienen absolutamente nada, ni puentes. San Marcos es el más rico. El más rico de Sí, todos. pobre dijo el Pero no, muy es mal. el más pobre de los Bueno, distritos sí, y el más rico en plata. sí, pero sí. no tiene ni luz, ni agua, ni puentes, Tiene ni cano, colegios. tiene ni nada. cano, No hay derecho. sí, sí. Para el tema de seguridad, ¿cómo es posible que hayamos llegado a un tema de seguridad? Los dos ministros Ahí del quería Interior... llegar, ahí quería llegar. el- ¿Qué está pasando con la seguridad ciudadana? ¿Por qué se nos anuncian planes y planes, inversiones y inversiones, y no se ven resultados? Por ejemplo, el Congreso que votó una ley para imponer una pena de 30 años de cárcel a quien robe un celular con violencia. Y el Ejecutivo que declara estado de emergencia en distritos donde los delincuentes parece que se burlan de ese estado de emergencia. Bueno, tenemos la figura ayer con escopetas y con toda esa figura oscura. En lo personal, estoy totalmente de acuerdo con los 30 años. Y qué pena que no nos hayan puesto cadena perpetua. ¿Por qué, Fernando? No es el tema de que yo te robo el celular y me lo guardo, sino, ¿sabes lo que implica en esos 30 años? La sangre de miles de víctimas en las calles asesinadas por robarte un celular. Discúlpeme, 5.000 Lourdes, celulares vamos diarios. satisfecha en el Perú. Primera reacción, Lourdes Alcorta. Bueno, es simplemente una narrativa bien barata la que he escuchado, por lo menos. Estamos en el mejor de los mundos, que la situación, puertas abiertas. La Alianza del Pacífico ni siquiera hemos sido capaces de recuperarla por nosotros mismos. O sea, a la canciller parece en mi vida que le escucho la palabra públicamente. O sea, no sale en ninguna entrevista, no en ninguna entrevista. Y la presidenta creo que está totalmente en otro mundo, en Disney. Señor Richard Arce, para culminar nuestro programa, a la hora. Evidentemente del dicho al hecho hay mucho trecho y acá el tema, si quiere promover las inversiones, lo que se tiene que garantizar es seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica va a haber en el país si tenemos este alto nivel de desaprobación, esta crisis política que estamos viviendo, hemos tenido la conflictividad social? Entonces lo que deberían abocarse es para garantizar a los inversionistas, porque hay cuestiones objetivas. ¿Qué inversión importante se ha tenido en este año que permita justamente salir de esta situación? No estamos entrando más bien a una recesión económica, es totalmente contradictorio lo que se ha expresado, por más buena intención que pueda tener el gobierno de querer cambiar este escenario. Ni inversión pública ni inversión privada, no hay inversión. Bueno, tomamos nota de su pesimismo, Lourdes Alcorta, pero en fin, soplarán mejores realidad. Pero no es pesimismo, Fernando, es ser objetivo frente a la realidad, porque los que no están viendo esa realidad hay una miopía de parte del gobierno y sobre todo del Congreso, ¿no? Que cada día arremete contra esa institucionalidad. Jamás vamos a llegar a la OCDE con las acciones que está cometiendo el Congreso, que destruye la institucionalidad del país. Muchas gracias por esperar, escuchar a la presidenta y a los ministros y reaccionar en caliente frente